Se realizan ritos satánicos, también un poco como de ocultismo y eso. Se dice que se han encontrado diferentes cosas, desde algunas personas y jóvenes que al estar ebrio en el lugar, sin darse cuenta, han caído por el lugar del ascensor y han fallecido en este preciso lugar. Miren hacia arriba, de verdad que es como muy tétrico, es muy tétrico el lugar. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro aquí en el sur de Chile, específicamente en Osorno. Y desde el momento en que vine a este lugar, me recomendaron un lugar que, la verdad, para la gente de acá y en realidad para todas las personas que han visitado Osorno, es bastante tétrico, llamativo. Y bueno, me refiero al hospital de Pilauco, que está a la salida de la ciudad hacia el lado norte. Un lugar, la verdad, que con simplemente verlo por internet me di cuenta que era bastante tétrico. Un lugar el cual no solamente tiene su aspecto, sino que si uno sube al séptimo piso dicen que te encuentras con el Padre Nuestro escrito en 12 idiomas. La verdad es que es bastante llamativo, interesante, y lo más probable es que haya existido brujería en el lugar. Pero bueno, vamos a ir para allá a conocer y ver si es que se puede entrar. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. Hemos llegado, estamos aquí en Osorno. La verdad es que el lugar es bastante bonito, mágico. De verdad que el sur de Chile es bastante bonito. Me encuentro aquí con el papá de Klaus, que me acompañó. Saludos a todos. Ahora vamos dirección al hospital de Pilauco y allá está el Pachamóvil. No sé si lo alcanzan a ver, lo dejamos por allá. Nos vamos en el Pachamóvil. Uno de los grandes problemas que hay aquí es el cielo, porque aunque no lo crean, hay momentos en el cual se oscurece todo, como que pasan nubes grandes, e incluso hay momentos en el que comienza a lloviznar. Entonces la verdad, porque aunque no lo crean, hay momentos en el cual el cielo se oscurece completamente, o sea, son nubes gigantes que tapan el sol y todo esto se oscurece. Entonces la verdad es que de repente se puede largar a llover y hay que estar atentos y hay que ser rápido, así que ojalá que no nos pille la lluvia. La verdad que yo vine nomás, pero no sé exactamente si se puede entrar, no sé, a lo mejor está cerrado, no sé la verdad nada. Ojalá que podamos entrar y poder mostrarles este misterioso lugar que hay aquí en el sur de Chile y del cual muchas personas me hablaron cuando les comenté. Así que nada, vamos para allá, que igual estoy ansioso de conocerlo. Ya, Klaus, llegamos. Bueno, amigos, como dice el papá de Klaus, creo que hemos llegado, damas y caballeros. Allá está el hospital del cual les hablaba, el hospital abandonado de Osorno. Así que bueno, vamos para allá. Y bueno, amigos, hemos entrado, estaba cerrado para vehículos, pero miren, tremendos árboles que tenemos de entrada y luego la imponente estructura del hospital abandonado de Osorno. Son muchas las leyendas que giran en torno a este lugar y bueno, el día de hoy se los voy a mostrar y espero que logren conocerlo al igual que yo, también quiero conocerlo. Y wow, miren amigos, tremenda arquitectura abandonada. Quizás cuánto dinero se gastó en esto para que llegara a estar así. O sea, una pérdida grande, inmensa, porque esta construcción, ustedes saben que construir esto sale caro y podían haber seguido la construcción para haberlo aprovechado en algo. Acá nos podemos dar cuenta que hay un container totalmente rayado. Se dice que muchas personas han venido para acá a tomar, a diferentes cosas. Hoy en día está así, contémplenlo porque de verdad es realmente impresionante ver algo así. Como que me teletransporta al sector de Chernobyl, a todo eso. Pero bueno amigos, tienen las estructuras a mis espaldas. La verdad que una estructura bastante gigante, bastante imponente. Llega a dar miedo mirarla desde afuera. Pero yo sé que se deben preguntar por qué quedó así, por qué está así, por qué algo tan grande, un edificio tan gigante no lo siguieron construyendo. Y hasta el día de hoy nadie lo ocupa y aquí está. Era el año 1947 y se comenzaba a construir tremenda estructura. Sería una de las clínicas más modernas del país y la harían aquí en Osorno. Estaban tan motivados con el proyecto que lo que menos le importó era cuánto iba a ser el valor final para poder construir esta mega clínica, por lo que pasaron de alto este detalle. Ya era fines del año siguiente, o sea de 1948, cuando ya estaba totalmente terminada la obra gruesa, o sea lo que tienen aquí, el cemento, el esqueleto de la clínica. Y aunque no lo crean, el valor ya superaba los 1.100 millones de pesos, algo que para ese entonces era algo realmente wow, como que era imposible pagarlo. Bueno, cuando se supo esto, dijeron tenemos que detener la obra porque el terreno se está hundiendo. Sí, algo nada que ver, pero eso dijeron, que el terreno se estaba hundiendo. Es por eso que la obra iba a llegar hasta aquí nomás, iban a estudiarlo, iban a ver si es que se podía seguir con la obra. Y bueno, quedó así.
Con el tiempo después, Tobías Farca llegó a comprar este terreno completo y trajo consigo al mejor ingeniero calculista que existía aquí en Chile, para que hiciera un estudio del terreno y bueno, el resultado fue totalmente categórico, el terreno jamás se había hundido. En 1997 nuevamente lo revisaron el terreno, revisaron el lugar donde se encuentra la mega construcción de esta clínica, dando resultados que se hallaba en perfectas condiciones, pero que daba un aspecto que se estaba hundiendo, y el por qué se daba este aspecto es porque esta zona llueve bastante y como la obra quedó abierta, el subterráneo de este lugar se comenzaba a hundir con agua de lluvia, pero es porque el lugar estaba abierto, no es porque el terreno se hundiera. Pero bueno, fue así como el lugar quedó abandonado, obviamente y claramente fue porque la obra salió bastante cara y no se podía seguir construyendo, estaba muy caro todo, pero lo que sí tenemos y hay que tener en cuenta es que esta mega estructura aguantó de verdad hasta el terremoto más fuerte que ha existido en la historia del planeta Tierra. El terremoto de 1960 de Valdivia, que está acá al ladito, lo aguantó y hasta el día de hoy se encuentra aquí esta estructura abandonada y en donde se practican diferentes tipos de cosas que ahora les contaré. Lo que se escucha, digamos, en el popular de la gente es que se realizan ritos satánicos, también un poco como de ocultismo y eso. Vas a ver que hay como palabras en latín y cosas así que incitan como a tipo brujería y esas cosas. Les quiero mostrar esta estructura por dentro. Si la miran desde afuera, claramente se ve que está bastante húmedo. Se ve todo negro, no es que la hayan pintado de color negro, sino que la humedad hace que se vea y tenga este aspecto, que a la vez hace que se vea también bastante tétrico. Wow, miren por aquí, la vegetación ha hecho de las suyas, ha salido y ha comenzado a subir para arriba. Miren hasta dónde va, allá arriba, no sé si lo alcanzan a ver. Allá arriba va la vegetación subiendo y subiendo y subiendo. Capaz que en algún momento llega a cubrir por completo este edificio. Y miren por acá las raíces, se han ido pegando desde el suelo y han ido subiendo por las paredes, llegando con sus plantas hasta allá arriba. Lo mismo está sucediendo por el lado de allá. Wow, qué increíble. Así es para entrar, con permiso. Y wow, miren todo lo que quedó abandonado aquí. Es que de verdad es impresionante. Miren aquí, tenemos un sector lleno de basura. Quizás este es el subterráneo. Como se ve, es un hoyo. Uno puede caer por aquí. Está bastante peligroso este lugar, la verdad. Vecinos del sector dicen que han visto a personas venir a este lugar a realizar extraños ritos. También se ha dicho que muchas personas o muchos jóvenes venían antiguamente para acá a beber alcohol con sus amigos. Se dice que se encontró hasta un joven fallecido en los subterráneos, o sea, en las partes que se ven, como el hoyo que acabamos de ver. Y también se dice que hasta una niña vino a botar a su bebé a este lugar. De verdad que este lugar no tiene para nada un aspecto bueno. Ya mirarlo desde afuera da miedo. Y también, bueno, con todos sus antecedentes, también no tiene para nada una historia tan buena que digamos. Seguimos caminando por aquí. Miren, wow, qué tenebroso. La verdad es que da miedo. Da miedo estar acá. Miren hacia abajo, tenemos un carro de supermercado. No sé si lo alcanzan a ver allí. Y bueno, si miramos hacia arriba, allá se ve y se nota que es donde iba a estar el ascensor de este lugar. Miren la humedad de los pisos hacia arriba. Eso es pura humedad, puros hongos que se han ido comiendo la estructura y le han ido dando este aspecto tan oscuro y que da tanto miedo. Por lo que podemos ver hacia acá, está lleno de tierra. Se nota que acá han hecho fuego. Y bueno, se ve para allá. Imagínense, yo estoy conversando aquí de la nada y piso acá. Me voy hacia abajo. Es tremenda altura, diría unos 3 metros hay aquí de altura y abajo lleno de piedras. Es que la verdad es un sitio peligroso para venir. Imagínense de noche, caer por uno de estos hoyos puede cobrar hasta la vida y hay que tenerle bastante respeto a esto. Tenemos un hoyo aquí, tenemos otro hoyo allá. Y miren, bueno, este es el primer piso y aquí está el subterráneo. Está realmente lleno de basura. Es más difícil encontrar tierra que basura. Miren para allá, todo totalmente destruido, pero como les digo, la estructura ha aguantado bastante. El subterráneo también tiene su historia, y es por ejemplo que en este lugar encontraron a un joven muerto de aquí de Osorno, el cual se dice que salió de su casa el día domingo luego de su cumpleaños y al día siguiente amaneció fallecido en este lugar, en el subterráneo del hospital de Pilauco. Miren hacia arriba, de verdad que es como muy tétrico, es muy tétrico el lugar.
Y bueno amigos, ya estamos aquí dentro del hospital de Pilauco. El lugar es bastante tétrico, siendo que estoy de día, ya me da miedo estar en este lugar. El lugar tiene su historia y como les digo, en el 7º piso, o sea en el último piso de este lugar, existe el Padre Nuestro, lo que Jesús enseñó a sus apóstoles en más de 12 lenguas. Y no lo digo yo, sino que está en el lugar, e incluso el sociólogo Humberto Lagos lo dijo, que era justamente el Padre Nuestro en 12 lenguas. Lo que no está claro es en qué fecha publicaron estos escritos en las paredes del último piso. La verdad es que no se sabe, pero lo que sí se sabe es que está en mapudungún, en inglés, en aymara, en finlandés, hebreo, francés, turco, japonés y también latín. Y también se sabe que existen otros pasajes bíblicos que hacen mención al poder de Dios. La verdad no se sabe absolutamente, solamente un 20% de la información, pero de que está, está. Y bueno amigos, ya estamos en el 2º piso. Ahí está la escalera para subir. Y bueno, papá de Klaus me ha esperado abajo. Pero bueno, vamos a mostrarles cómo está hoy en día este lugar. Miren tremendos ventanales que se iban a hacer y cómo las plantas han llegado hasta este piso. Miren la altura en la que estamos. Allá está el papá de Klaus y las plantas aquí entrando. Y siguen entrando, miren. Bueno, seguimos subiendo. Wow, acá hay una poza. No sé cómo habrá llegado esta poza acá. Si acá hay techo, miren, no sé si alcanzan a ver por dónde habrá entrado el agua. Si estamos en el 4º piso aproximadamente. Pero ¿por qué no está mojado a la orilla y está mojado acá al medio, miren? La verdad no lo sé. Son interrogantes con las cuales quedaré. Y la verdad son cosas que no me explico. Les debo ser sincero, algo que siempre me pasa es que se me aprieta el pecho. Igual me da miedo. Yo sé que van a decir, pero claro, ¿cómo te va a dar miedo si es un lugar vacío nomás? Pero sí, da miedo estar acá, da miedo estar solo, ¿no? En un 5º piso de un hospital, el cual se le llama el Hospital Maldito, en el cual ha fallecido mucha gente, en el cual dicen que penan, en el que hacen rituales satánicos. Y yo creo que es normal que me dé miedo e incluso que se me apriete un poco el pecho. E incluso que esté mirando todo el rato como que si me estuviesen mirando. Y bueno, miren, si se dan cuenta, sigo subiendo las escaleras. Miren para allá, nos encontramos distintos grafitis. E incluso miren lo fácil que es de aquí caer hacia abajo. ¡Wow! Miren la altura que hay hacia abajo. Se dice que muchas personas han fallecido en el sector del ascensor. Han encontrado varias personas muertas. Quizás lo más probable es que hayan caído de algún piso sin darse cuenta y fallecieron en el lugar. Bueno, yo solo quiero llegar al último piso y mostrarles cómo es. Sigo subiendo. ¡Wow! Miren aquí cómo ha hecho de las suyas la humedad. Miren, ¡wow! Por acá cómo están los hongos, cómo están, ahí ya prácticamente está saliendo pasto e incluso hasta se secó. Miren hacia allá cómo están las pozas de agua. Wow, qué increíble. Y bueno, si miramos por el ascensor hacia abajo, es gigantesco. Ya solamente tiro la cámara hacia allá, me da miedo asomarme. Miren, ya estamos dentro de los últimos ventanales y miren cómo se ve la ciudad hacia abajo. ¡Wow! ¡Qué tremenda vista tenemos desde acá de Osorno! Y ahí abajo está el papá de Klaus, no sé si lo alcanzan a ver. Allá está, miren lo pequeño que se ve y eso que le hice zoom a la cámara. Ahí está mi pez para filmarme porque de verdad que me da miedo. Y bueno, ya nos encontramos con vestigios de botellas de vino, con las paredes rayadas. Y bueno, creo que estamos en el último... Sí, estamos en el último piso, hijos de la Pachamama. Hemos llegado por fin. Y este es el sector, creo, el cual estaba rayado. El día de hoy ya lo han tapado con grafitis, pero aquí es donde creo que estaba escrito el Padre Nuestro en 2 idiomas. Miren este sector de acá, miren cómo está de oscuro. Y miren, allí se nota claramente que hay escritos por atrás de los grafitis, no sé si se darán cuenta. Seguramente este es el Padre Nuestro al cual se referían todos. Miren por aquí, miren las paredes de aquí también. Todo totalmente rayado, con diferentes idiomas. Justamente en el último piso del Hospital Maldito, como se le llama. La verdad no les puedo responder ni aclarar el por qué se hizo esto aquí en el último piso. Lo más probable quizás fue algo religioso. Entiéndanme, yo sé que van a decir, pero claro, como tan miedoso, pero es que estar en un hospital en el cual se dice que han fallecido muchas personas, se dice que penan, se dice que hacen brujerías, se dice que hacen ritos extraños. La verdad que créanme que igual hay que ser un poquito valiente para estar en el último piso. Todo es para mostrarles a ustedes este lugar, el cual me dijeron que les mostrara desde Osorno. Miren qué bonito se ve la ciudad desde abajo. La vista del lugar es realmente hermosa.
pero también tiene su historia, como les digo. Miren los árboles gigantes, incluso estamos bajo los árboles porque los árboles siguen hacia arriba. Hace algunos años atrás, en este edificio se reunían jóvenes por las noches, en la cual se dice que hacían algunas prácticas ocultas del estilo pandillero, e incluso ceremonias de tipo sectarios. En las paredes de este lugar habían bastante rayados, los cuales tenían que ver con códigos satánicos, como el 666 o cruces invertidas, diferentes calaveras. Era un lugar realmente tétrico. El día de hoy ha sido tapado todo eso con diferentes rayados, grafitis, que la verdad no le encuentro sentido, pero sí han ido tapando todo eso que tenía que ver con el mal en este lugar. Lo más probable, y obviamente lo creo, es que en este lugar hayan hecho muchos tipos de ouijas y hayan dejado portales abiertos sin cerrar, obviamente. La hicieron y no la cerraron. En conclusión, si me preguntan a mí qué es lo que siento en este lugar, estoy en el último piso, en el cual se dice que justamente aquí hacían, digamos, diferentes tipos de ritos extraños, ritos satánicos, ritos ocultos. La verdad es que la sensación aquí es, primero que todo, miedo. Me da mucho miedo estar aquí. La sensación es diferente, hace frío, quizás por el viento, porque el sector en general es frío aquí en el sur, pero aquí existe un frío diferente. Obviamente también por la humedad, es un hospital totalmente húmedo, totalmente abandonado, pero que sin contar eso, la verdad es que da bastante miedo estar acá. Da miedo pisar mal y caer 7 pisos hacia abajo, caer desde la cima, es muy fácil en este lugar. Claudia, mira, mientras estaba arriba, que yo no pude subir, pero mientras estaba arriba descubrí que hay una entrada subterránea, podríamos bajar, porque ahí está la escala ahí. ¿Qué te parece? Ya, vamos. Vamos. Mira, Claudia, por acá. Ah, verdad. Bueno, aquí estamos bajando la escalera para llegar al subterráneo, como se dan cuenta allí. Aquí literalmente hay de todo, miren para allá. Desde botellas hasta neumáticos. Desde neumáticos hasta cajitas de pescado o de areneros de gatito, no sé. Miren para acá, tenemos Plumavit. Miren, si se dan cuenta aquí hay estos de peligro. Son las típicas winchas de peligro que colocan cuando suceden cosas. Mira, Claudio, aquí se puede ver el agua que está acá, que está en el piso. Puede ser el agua lluvia que dicen que hunde el edificio. Digamos, pone blando el terreno y el edificio, con el peso del edificio, empieza a bajar. Puede ser también. Bueno, sí, como dice el papá de Clocks, lo más probable es que sea agua de lluvia. Y bueno, por aquí ustedes dirán, pero ¿cómo 6-7 pisos por arriba? Pero miren por acá. ¡Wow! Lleva hasta el piso 7. Cuando llueve aquí, llueve torrencial y el agua baja por allí y obviamente se acumula en este lugar. Como les dije en un principio, el subterráneo tiene su historia y no su historia de la mejor. En este lugar se dice que se han encontrado diferentes cosas, desde algunas personas y jóvenes que al estar ebrio en el lugar sin darse cuenta han caído por el lugar del ascensor, que es un precipicio enorme, y bueno, han llegado acá abajo a este mismo punto en el cual estoy ahora y han fallecido en este preciso lugar. Y bueno, también el niño que les conté antes, que luego de su cumpleaños fue encontrado fallecido acá mismo en el subterráneo, en donde estoy ahora. Entonces por eso les digo que este lugar tiene una esencia diferente. También se me aprieta el pecho, también se siente diferente, como les digo. Y es por algo, es porque lo más probable es que muchas personas hayan terminado de existir en este preciso lugar. Este es el lugar del ascensor. Desde arriba llega hasta este lugar, por eso es que hay tanta basura aquí, junto con este carro de supermercado que sí o sí estoy seguro que lo lanzaron desde algún piso, quizás desde el 7º piso, y quedó de esta forma, totalmente deformado, como se pueden dar cuenta aquí. Miren para acá, no sé lo que hay ahí, pero da miedo. Ese lugar de ahí da miedo y no quiero meterme ahí. Y wow, miren amigos, acá hasta un árbol ha crecido a la orilla del edificio. No es que este árbol lo hayan planificado para estar acá, sino que se nota que ha crecido solo, casi de dentro del hospital.
Ya he salido del hospital maldito, como se le llama. La verdad, un sitio realmente impresionante e imponente. Miren, con solo verlo desde acá afuera ya da miedo, como les dije en un principio. Y bueno, al interior también. Sobre todo por los rayados y también por la presencia que se siente dentro. O sea, el frío, la humedad puede que sea, o quizás no es la humedad, sino que, como les dije, algunos portales de Ouija que armaron dentro quedaron abiertos. Y bueno, hasta el día de hoy están las presencias ahí. Y bueno, el frío que se siente también. Algo que nunca voy a saber, pero espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a los que me apoyan en Patreon. Por acá me pueden seguir. Gracias, porque gracias a ustedes estoy en estos lugares al sur de Chile. Y el que me quiera seguir, bueno, aquí les voy a dejar el Patreon. Todas las semanas les llevo recuerdos. Obviamente de este lugar no les voy a llevar un recuerdo, pero sí de Osorno, que es muy bonito. Síganme en Facebook, en Instagram, y no olviden suscribirse al canal, que es totalmente gratis. Espero que les haya gustado el video y le doy las gracias al papá de Klaus también, que está allí. Saludos. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.